Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video de Sisachés. Ronda número 7 de la Olimpiada Mundial de Ajedrez. Y vaya que ha sido una jornada muy interesante por algunas situaciones que se han presentado. La primera de ellas es una genialidad realmente espectacular, que es la que van a ver a continuación, que se dio en el duelo entre el líder del torneo hasta el momento, Armenia, contra el equipo en teoría más poderoso, los Estados Unidos. Específicamente les hablo del duelo entre el fuerte gran maestro Wesley So contra el gran maestro de Armenia, Hrant Melkumian. Se van a dar cuenta de que hace tiempo no se veía una combinación como la que verán en esta partida. Pero, ojo, quédense hasta el final porque les voy a comentar cuáles fueron las situaciones tan particulares que se han dado en esta jornada tan interesante. Bien, con las piezas blancas, Wesley So inicia esta partida con la jugada E4, mientras que con las negras, el fuerte gran maestro de Armenia, Hrant Melkumian, responde con C6, una defensa Caro-Kann. Caballo C3, D5 y caballo F3. So escoge la variante de los dos caballos, alfil G4 de las negras, H3, alfil por F3, dama por F3 y E6. Fíjense que las negras deciden entregar su pareja de alfiles porque saben que la posición realmente no va a estar tan abierta y tener la pareja de alfiles no da mucha ventaja. Alfil E2, alfil C5, enroque, caballo D7, E por D5, C por D5, torre D1, caballo GF6, D4, alfil E7, alfil D3 y enroque. La posición aquí está más o menos igualada. Alfil F4 de Wesley So, que continúa con el desarrollo. Caballo B8 de Melkumian, que va a colocar de manera distinta sus piezas. Caballo E2, caballo C6, C3, torre E8 y torre E1. Fíjense que ambos jugadores comienzan a colocar sus piezas de acuerdo al plan que tienen en mente. Las negras juegan G6, quizá previendo un pase por allí por G3. Caballo G3, caballo D7, torre E3 y E5. Una jugada bastante buena aquí de las piezas negras que busca la liberación. Además, se amenaza el alfil de F4 y también avanzar el peón haciendo los famosos calzoncillos. O por lo menos eso creía el gran maestro de Armenia. Ahora, en este momento, Wesley So hace una jugada que técnicamente no es la mejor y decide jugar alfil H6. Las máquinas colocan a esta jugada como mala, pero es que plantea una celada realmente espectacular y ya se van a dar cuenta. Según las máquinas aquí, lo mejor es capturar en E5 y tras, por ejemplo, alfil C5, E6, F por E6, torre E2, dama F6 y torre a E1, la posición sigue bastante interesante, aunque fíjense que las negras en cualquier momento van a jugar aquí E5 y se ve que quedarán bastante bien. Pero en lugar de eso, alfil H6, el gran maestro de Armenia hace la jugada que quizá el 99.9% de los grandes maestros y jugadores de ajedrez harían. Y es que juega E4, que es una jugada perdedora. Increíblemente aquí las negras hacen unos calzoncillos, pero se van a encontrar con una respuesta épica de Wesley So. Aquí las negras obtenían ventaja con la jugada alfil F8, que no parece muy lógica. Pero tras alfil por F8 y E4, ahora sí los calzoncillos son muy fuertes. Dama de 1, por ejemplo, de So, torre por F8 y alfil C2. Ahora, tras F5, las negras tienen una estructura de peones muy sólida y según las máquinas esto es ventaja negra y sí se puede apreciar. Este alfil es bastante malo. Pero tras la jugada E4, Wesley So hace la impresionante torre por E4 sacrificando la torre. Una jugada maravillosa que nos recuerda a esos clásicos espectaculares de los tiempos de Morphy, por allá, de Reti, jugadores sumamente agresivos. Ahora, aquí el gran maestro armenio dándose cuenta de su error, porque obviamente ahora sí empieza a calcular por qué hizo esta jugada, decide jugar caballo F8, pero es que ya en este momento tras torre por E4, las negras están perdidas increíblemente. La máquina de hecho comenta que lo mejor es caballo B6, pero tras torre E3, sencillamente las blancas tienen peón de más, mejor posición, se van a adueñar de la columna y el módulo increíblemente da +5, aun cuando solo hay un peón de ventaja. Pero la cuestión es qué pasa si en vez de caballo F8 las negras se comen la torre.
Pues viene una de las jugadas también más espectaculares y una lástima que no se haya dado esta combinación, de verdad. Les propongo que detengan el video e intenten resolver cómo dan mate las blancas en 6 movimientos. Bien, pues la respuesta es otro sacrificio aún más espectacular que el que acaban de ver. Y es dama por F7, jaque, sacrificio de dama. Aquí la única jugada es rey por F7, pues obviamente si rey H8, viene dama G7, jaque mate. Pero tras rey F7 viene alfil C4 y el rey va a comenzar la marcha hacia su destino final. Rey F6, caballo por E4 jaque, rey F5 única, G4 jaque, rey por E4 única, torre 1 jaque, rey F3 y alfil D5 jaque mate. Realmente hubiese sido algo espectacular que el armenio no hubiese visto este mate y se lo haya dejado para que la partida quedara para la posteridad. Igual fue una partida increíble. Luego de caballo F8, Wesley So ya está completamente ganado y simplemente va a rematar la partida. Torre F4 se amenaza en F7, F5 de las negras intentando aguantar y ahora el gran maestro norteamericano se da el lujo de sacrificar aquí porque la ventaja es enorme. Caballo por F5 abriendo líneas sobre ese rey que va a quedar muy débil. G por F5, torre por F5, dama D6, dama G4 jaque, caballo G6 y torre por D5. Nuevo sacrificio de torre aquí, impresionante de Wesley So, que aquí simplemente estaba inspirado, no hay otra palabra. Las negras deciden jugar dama F6, ya que si por ejemplo se comen la torre, sencillamente vendría alfil por G6 y las redes de mate están allí a la orden del día. Quizá rey H8 sea única para aguantar el mate, pero tras alfil por E8, dama G8 y alfil H5, las blancas sencillamente tienen 4 peoncitos de ventaja y obviamente eso es más que suficiente, además de la pareja de alfiles. Por eso las negras juegan dama F6 intentando aguantar como pueden, pero ahora G3, sencillamente, alfil F8, torre F5, dama E7, alfil C4 jaque, rey H8 y alfil G5. Tras este movimiento ya Melkumian decide dejar de sufrir porque se da cuenta que está completamente perdido y ya desde hace rato ya sabía que cuando le hicieron torre por E4 su posición era completamente perdedora. Por ejemplo, si las negras aquí decidieran jugar dama D6, vendría torre F6 y tras dama C7, por ejemplo, torre F7 y ahora se amenaza sencillamente dama H5 y dama mate en H7. Bien amigos, ¿qué les ha parecido esta partida? Realmente una genialidad de Wesley So. Una lástima no se haya dado la combinación, pero igual allí estaba y obviamente la tuvo que ver para jugar torre por E4. Increíble jugada. Ahora, ¿por qué fue tan especial esta séptima ronda? Bueno, resulta que en este mismo match de Estados Unidos contra Armenia, Sam Shankland, que estuvo perdido por gran parte de la partida, necesitaba hacer tablas en la última, era la última partida del match, pero digamos que le logró dar la vuelta, logró meterse en una posición de tablas. Pero increíblemente ya cuando básicamente las tablas estaban aseguradas, su rival mueve la dama y Shankland cree que le dan jaque y toca su rey haciendo una jugada ilegal. Claro, devolvió la pieza, pero ahora tenía que mover el rey y el problema era que ya estaba perdido. Así que por este resultado, Armenia empató el match y sigue siendo el líder de la Olimpiada. Increíblemente, Shankland hizo una especie de pre-move, pero en una partida presencial, algo que realmente no se ve todos los días. Y por supuesto voy a intentar subir la partida para que vean lo que sucedió. Por otro lado, también el jovencito Domarajo Gukesh ha logrado ganar su séptima partida seguida. Es el único que lleva 7 de 7 y de paso jugando en el primer tablero. Una locura este jugador. Y ganó una partida espectacular que también hay que subir. Es que son partidas muy buenas, así que por supuesto les suplico que se suscriban, que le den like a los videos y que activen esa campanita para que no se pierdan estas maravillosas partidas que está dando la Olimpiada. Un gran saludo para todos, se me cuidan y nos vemos en un próximo video.